Bienvenidos todos a este webinar que tenemos el día de hoy de gestión dinámica de riesgos a través del Bowtie, un método simple y esquemático de gestión de barreras. Hoy nos encontramos con el experto César Estrada, que nos va a estar comentando todo al respecto de estas temáticas y que nos va a estar compartiendo todo su conocimiento para que podamos hacer uso de él. César Estrada es un profesional integral con amplia experiencia en seguridad de procesos, de gestión de proyectos y procesos de producción en oil and gas, downstream y midstream. Se desempeña también como ingeniero de procesos de seguridad de muy alta complejidad. Bienvenidos a todos. Pueden dejar sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas o en el chat disponible en esta reunión para que al final de la sesión podamos resolver sus dudas. César, bienvenido. El espacio es tuyo. Y si quieres comentar algo adicional, este espacio es completamente tuyo. Vale, muchas gracias, Andrea. Buenos días a todos desde Bureau Veritas. Digamos que la organización ha querido compartirles con todos ustedes una serie de webinars que vamos a estar adelantando en el segundo semestre del 2023. Todo esto corresponde, digamos que, a presentar esos elementos y componentes que hacen que nuestra gestión en seguridad de procesos sea más relevante, sí, digamos que son herramientas que nos permiten a nosotros conocer ese peligro, valorar ese nivel de riesgo y así, pues, digamos, entender y tratarlo. Entonces, digamos que les presento inicialmente un cronograma de webinars para el segundo semestre. El primero es este y se relaciona específicamente cómo el bow tie, el corbatín, nos permite a nosotros hacer una correcta gestión de las barreras para ese riesgo, ¿sí? Cómo esta actualmente, digamos que está trabajando sobre aquellos escenarios de alta consecuencia o mayor hazards. Sí, entonces digamos que este es el primer webinar, lo hemos denominado gestión dinámica de riesgos porque al final del webinar se van a dar cuenta cómo se vuelve dinámico, casi que en tiempo real, los resultados que nos trae este tipo de análisis, ¿sí? Lo hemos considerado también, pues, es un método simple y esquemático de gestión. ¿Okay? ¿Para qué? Para que la gerencia o los tomadores de decisiones puedan verlo de una manera diferente. El segundo webinar que vamos a tener en este segundo semestre de 2023 es la gestión tecnológica de priorización de activos industriales a través del análisis RBI. Dentro de todo el servicio que tiene Bureau Veritas en Oil and Gas y otras empresas en Colombia, digamos que tenemos un experto, sobre todo en este componente de entendimiento de peligros y riesgos. Entonces, vamos a hablar mucho y profundizar sobre todo cómo esa gestión tecnológica de priorización a través del RBI nos permite a nosotros tener una gestión sobre esos activos. El tercero se va a relacionar con todo lo que tiene que ver con el plan de atención al programa de prevención de accidente mayor, PEPAM, lo relacionado al decreto 1347/2021, qué es lo que espera la legislación, qué es lo que muestra la legislación y cuáles son los pasos a seguir en ese plan de adopción de las organizaciones con respecto a este decreto, que en sí se traduce es a identificar esas instalaciones clasificadas por PEPAM, de acuerdo a sus anexos, y bueno, digamos que eso involucra casi que tocar todo el sistema de gestión en seguridad de procesos y HC de las organizaciones. Entonces, para ello, les vamos a presentar cómo Bureau Veritas presenta un plan de atención a este programa de prevención de accidente mayor PEPAM. Paso, digamos que ese es el cuarto ítem dentro de los programas de webinar que tenemos para el segundo semestre. Consideramos que este análisis es un análisis básico que deben contar las organizaciones pues, que manejan sobre todo sustancias peligrosas o energías que se pueden liberar. Este análisis pues, nos permite a nosotros identificar los peligros y valorar el riesgo tecnológico, ¿sí? Pronto, con un complemento del WARIF, tenemos un experto el cual en este momento está trabajando con un servicio de Bureau Veritas para la refinería de Barranca Bermeja. Entonces, vamos a explicarles los puntos generales y de pronto algunos específicos sobre el caso. Seguido a ello, vamos a hablar de otro punto, otro análisis muy importante y básico, digamos que casi que son los análisis cajita de herramientas que nosotros tenemos para entender el peligro y el riesgo. Sí, que es el análisis, la estimación de sus usos finales a través del análisis de consecuencias. Vamos a hablar un poquito de modelos dosis respuestas, profit,
en sí, todos relacionados al modelo de consecuencias. ¿Ok? Por último, digamos que de manera por última tenemos el riesgo individual y el riesgo social a través de QRA. Vamos a dar algunas generalidades de cómo se traduce un análisis de consecuencias a un QRA. Y por último, tenemos en este semestre, por el tiempo, la gestión de factores humanos y el comportamiento y desempeño seguro. Digamos que nuestras operaciones están muy vinculadas a cómo el ser humano trabaja, entonces vamos a hablar un poquito de factores humanos en la gestión de riesgos en seguridad de procesos. Bueno, Andrea, entonces digamos que vamos a tener una serie de preguntas al final, entiendo. La idea es que abordemos un poquito lo que trata el tema de la gestión dinámica de riesgos a través del Bowtie. Digamos, ¿por qué lo hemos denominado así? Porque es que la gestión de riesgos en sí puede tener diferentes manejos, ¿sí? Digamos que el análisis Bowtie lo que te permite a ti es tal vez condensar todas esas aristas que tiene la gestión de riesgos en seguridad de procesos, seguridad industrial, entorno, medio ambiente, todos los condensa en un solo. Entonces, seguridad física, vamos a ver cómo el Bowtie nos permite a nosotros recolectar esa información y plasmarlo en un esquema, digamos que de fácil presentación y para un fácil seguimiento. Entonces, digamos que la agenda de este webinar está relacionada con tres puntos generales, que es el primero, generalidades de la gestión de seguridad de procesos. Vamos a hablar el por qué hacemos por qué se requiere hacer esta gestión de seguridad de procesos, las generalidades. Ya después de ello vamos a hablar en el segundo punto en el análisis ya per se del BOUTA y la gestión de barreras. Y por último, cómo nosotros, a través de los resultados que presenta el BOUTAI, digamos que tenemos la presentación de nivel de riesgo en tiempo real. Entonces vamos a darnos cuenta de que primero, cómo el corbatino, el análisis de BOUTA nos permite a nosotros organizar de una manera esquemática todas esas barreras que tenemos de prevención y mitigación. Y al final, cómo traducimos esas barreras en una gestión de fácil seguimiento. Bueno, entonces, generalidades de la gestión de seguridad de procesos. Digamos, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué es tan importante gestionar las barreras, tanto barreras de prevención como barreras de mitigación? Vamos a profundizar más adelante cuál es la diferencia entre ellas dos, ¿sí? Digamos que todas se traducen a un evento límite o al top event, que digamos que así lo llama el CCPS, ¿sí? Y tiene un propósito. Todo esto, digamos que la gestión de seguridad de procesos se traduce en la prevención y la mitigación de consecuencias ante una pérdida de contención no planeada, no controlada, ¿sí? ¿De qué? De sustancias peligrosas o energía, pues digamos que contenida dentro de esa primera contención, llamémoslo así. ¿Y esto para qué nos sirve? Para una sostenibilidad, una legalidad y las mejores prácticas. Entonces, digamos que no olvidemos que la gestión de seguridad de procesos se traduce sobre todo en cuidar ese elemento expuesto, que son las personas, el medio ambiente, los activos, el cliente y la reputación. Bueno, ahora sí ya entrando en materia en sí, el análisis Bowtie y la gestión de barreras. Digamos, ¿qué es el análisis Bowtie? Es un método simple, es esquemático. En este nos permite a nosotros conocer de manera tácita el peligro. Vamos a darle, el análisis Bowtie te permite a ti estimar. ¿Qué es estimar? Te dice a ti la cantidad, la energía que está contenida o en esa sustancia o la energía dentro del proceso. Entonces te permite identificar ese peligro. Adicional a ello, digamos que te permite encontrar esa fuente de riesgo. ¿Cuál es la fuente de riesgo? La primera contención. Sí, vamos a hablar de primera contención como tanques, reactores, vasijas, intercambiadores, bombas. Esa es la fuente de riesgo, la cual es susceptible a perder su contención. ¿Okay? Después de ello tenemos el evento límite, ¿sí? Que es en sí relacionado a ese punto de falla que tiene esa fuente de riesgo, ¿sí? Es la pérdida de contención. El CCPS lo denomina como top event. Y seguido a ello, digamos que hemos denominado ya el lado izquierdo del corbatín relacionado a las amenazas. Digamos que aquí tenemos algo muy importante porque esas amenazas se han podido parametrizar casi que en la siguiente listado. Digamos que unas amenazas por condición del activo, sí, la integridad del activo, amenazas a desviaciones operacionales, por ejemplo, en temperatura, presión, flujo, caudal, amenazas por clima y fuerzas externas,
amenazas por terceros voluntarios, aquí en Colombia se ve mucho eso, e involuntarios, ¿sí? Y por el otro lado del corbatín, al lado derecho, que más adelante lo expresamos un poquito más, vamos a hablar de consecuencias, ¿sí? Y estas consecuencias se traducen en qué? En sucesos finales, ¿sí? Que involucran elementos expuestos. Entonces, aquellos sucesos finales que están relacionados a sobrepresión, a radiación térmica, a dispersión tóxica. ¿Y qué es el elemento expuesto? Las personas, el medio ambiente o los activos. ¿Ok? Entonces, digamos que el corbatín, como lo pueden ver, ya está relacionando cuáles son mis amenazas, cuáles son mis consecuencias, cuál es mi peligro, la fuente de riesgo. Pero entonces nos hace falta es identificar cómo hago para que mi amenaza no me llegue directo al evento límite. Para ello tenemos las barreras de prevención y digamos que si llega a suceder la pérdida de contención, pues las barreras de mitigación. Entonces, digamos que aquí ya se va completando el corbatín en esta línea de defensa, le digo yo, ante la prevención y una línea de mitigación ante, pues, digamos, una severidad mayor en cuanto a la consecuencia. Por último, tenemos los factores de degradación de barreras y controles. Digamos que las barreras son susceptibles a degradarse, por ende, nosotros digamos que ubicamos controles en cada barrera, ¿sí? Perdón. El análisis puede considerarse como una combinación entre un árbol de fallas y un árbol de eventos. Casi que es una versión simplificada entre estos dos. Bueno, entonces, ¿de dónde viene, digamos que en sí, la gestión de barreras? Del diseño inherentemente seguro. Voy a ver si por aquí puedo poner el puntero un momentito. Un segundo. Vamos a ver. Bueno, parece que no lo puedo poner acá, no sé por qué. César, aprovecho, nos Sí. están comentando en el chat si podrías poner pantalla completa, que de Ah, no pronto no está se aquí. alcanza a percibir todo a detalle. Sí, ahí está completo, ¿no? Es decir, no en modo presentación, sino en proyección nada más. Ah, bueno, como guste. Bueno, igual de todas maneras. Bueno, listo. Vamos a hablar entonces un poquito ahora del diseño inherentemente seguro. ¿Listo? ¿Qué es el diseño inherentemente seguro? Nos indica, dame un segundo, a ver, voy a quitar la pantalla y me confirman si estás viendo ahí, Andrea, por favor. ¿Así estaría bien? Dale por favor ahí en presentación. Un segundo, creo que estaba bien, ¿no? Listo, Andrea, entonces continúo, ¿vale? Bueno, el diseño inherentemente seguro que nos indica a nosotros. Una vez, digamos que tenemos la primera contención, digamos que la primera capa de protección, la layer protection, es el sistema básico de control. Seguido a ello, después del sistema básico de control, tenemos nosotros, dentro de nuestro diseño inherentemente seguro, las alarmas críticas y la supervisión. ¿Ok? Esa en sí se convierte en una sola barrera. Seguido a ello, tenemos nuestros sistemas instrumentados de seguridad de distintos niveles, uno, 2, 3, ¿sí? Y seguido a ello, digamos que las barreras de prevención ya se traducen solo hasta, digamos que esas válvulas de alivio de presión, en algunos casos, o de temperatura en otros. Digamos que hasta ahí estaremos dando cuenta nosotros para una desviación operacional en cuanto al diseño inherentemente seguro antes de la pérdida de contención. ¿Okay? Entonces, digamos que esas son las barreras de prevención para una desviación operacional y seguido a ello, digamos que ya tenemos unas barreras de mitigación relacionadas con detección y acción, ¿sí? De nuestro sistema contra incendios, ¿sí? Y pues los correspondientes planes de emergencia y contingencia, ¿ok? Entonces, el esquema gráfico de un bowtie se presenta como lo estuvimos hablando en esta slide. Como pueden ver en el lado izquierdo están las amenazas, ¿sí? Tiene sus barreras de prevención, las cuales digamos que se ven afectadas por factores de degradación, pero el control de degradación hace que el control de degradación hace pues que el factor de degradación no me degrade la barra, ¿vale? Entonces, como lo pueden ver, tenemos la amenaza uno, la amenaza 2, digamos que esquemáticamente el gráfico nos permite a nosotros
digamos que presentar cuáles barreras nosotros tenemos ante la amenaza, cuáles son controles para que no se degraden, y eso me lleva a mí al evento límite. ¿Ok? Como puedes ver, en esta parte tenemos el peligro, el evento límite, y por el otro lado tenemos las consecuencias, ¿sí? De la misma manera que para el lado izquierdo de las amenazas vamos a tener controles para las barreras de mitigación y sus factores de degradación. Entonces, en general, este es, digamos, como el esquema gráfico del corbatín. Sí, ok. Entonces ya entrando un poquito más en detalle en sí ya de cuáles son esos puntos importantes del Bowtie, vamos a hablar primero del peligro. Como ustedes entienden, el peligro es una propiedad intrínseca de una fuente, elemento, condición o situación que tiene el potencial de causar daño a las personas, la infraestructura, el medio ambiente, la imagen, una fuente potencial de daño. Entonces, ¿qué es lo importante aquí dentro del Bowtie del peligro? Tenemos que darle un contexto situacional, ¿sí? El peligro se debe ubicar, ¿sí? Geográficamente, se debe ubicar el área, el equipo o la unidad. ¿Por qué? Porque esto es lo que te dice a ti, bueno, ¿cuánta energía tengo yo en ese almacenamiento o cuánta energía yo tengo en ese proceso? Química, cinética, potencial, como le quieran llamar, ¿sí? Pero ese contexto situacional me permite a mí conocer ese peligro. No es lo mismo dormir con un galón de gasolina que con una tonelada. Entonces, ese peligro nos dice a nosotros esa cantidad de energía que tenemos en el almacenamiento. Entonces, ¿qué es importante aquí? Hay que darle una indicación de escala. Andrea, ¿me escuchas? Sí, perfecto, César. Ah, bueno, se cortó un momentico, ¿cierto? La señal. No te preocupes. Ah, bueno, listo. Entonces, como les decía, digamos que el evento límite tiene que relacionar específicamente la fuente de riesgo, ¿sí? Digamos que está conectada al peligro del producto de la sustancia. Digamos que en estos casos nosotros traducimos ese evento límite a la tipología de falla. ¿Qué es la tipología de falla? Es el diámetro equivalente de falla, ¿sí? Que tenemos en nuestra primera contención, que puede ser, como les dije anteriormente, una vasija, un reactor, un tanque, un intercambiador, el evento iniciador relacionado con la fuente de riesgo, y la tasa de descarga, si es posible, o cantidad de la sustancia fugada en caso de fugas instantáneas. Esto porque, digamos que desde nuestra experiencia lo hemos traducido a toda esta información. ¿Por qué? Porque en los análisis de consecuencias es muy importante saber qué estamos modelando, a qué diámetro equivalente de falla, digamos que estamos nosotros asumiendo esa pérdida de contención. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros estimar la cantidad de energía la cual pues puede estar expresada o en una dispersión tóxica, o en una sobrepresión, o una radiación térmica, ¿a través de qué? De los análisis de consecuencias. Entonces, digamos que, ¿por qué es importante registrar el evento límite de esta manera? Porque te permite a ti conocer de primera mano toda esa información, ¿ok? De la pérdida de contención. Muy bien. Entonces, continuando, vamos a hablar ahora sí, ya del lado izquierdo del corbatín, de las amenazas que en este caso pues ya están parametrizadas. Creo que aquí no tenemos ninguna otra amenaza adicional que pueda surgir en cuanto a una pérdida de contención de una sustancia peligrosa o de una energía en proceso. Y pues digamos que la amenaza se relaciona directamente con el mecanismo que puede ocasionar la liberación del peligro. O sea, la amenaza, si no tuviese barreras de prevención, llega directamente al evento límite. Entonces, ¿cuáles son esas amenazas parametrizadas? La primera es fallas del sistema por desviaciones operacionales. Sí, digamos que a los que hemos trabajado mucho en operación, conocemos esas desviaciones en presión, más o menos presión, más o menos temperatura, más o menos nivel, más o menos flujo o retroflujo, como lo hemos llamado también. Otra amenaza está en falla del sistema por condición del activo, ¿sí? Hablamos en muchos casos, sobre todo en el midstream, en corrosión interna, corrosión externa en algunas facilidades cercanas al mar, fatiga sobre todo digamos que en sitios donde la tubería se mantiene moviéndose, abrasión, sí, digamos que hay productos internos donde hay sólidos con un tamaño de partícula que es muy fuerte en cuanto a abrasión y se ve sobre todo en bombas. Por otro lado, tenemos fallas de sistema por eventos de origen natural, ¿sí? Sismos, tormentas eléctricas, hundimiento, inundaciones, sobre todo, por ejemplo, para almacenamiento de combustibles
Es muy común ver que, digamos que el apantallamiento no es tan seguro y nos caen rayos pues en los tanques y eso generan incendios y pues ustedes ya conocen, por ejemplo, de matanzas en Cuba, fallas del sistema por eventos intencionales, en este caso pues algunos relacionados a sabotaje, otros por terrorismo, fallas del sistema por actividades en el área no intencionales, falla del sistema por efectos físicos accidentales de unidades vecinas, lo que digamos que usualmente se denomina dominó, efecto dominó. Entonces, como pueden ver, no solamente el corbatín, digamos que relaciona las desviaciones del proceso, sino que ya empieza a involucrar digamos que, a la operación, empieza a involucrar a integridad y confiabilidad, empieza a involucrar de pronto al sistema de gestión del entorno, ¿sí? Relacionado con también seguridad física, ¿sí? Cómo nosotros gestionamos esos aliados o contratistas que, digamos, están trabajando dentro de nuestros activos, ¿sí? Y digamos que cómo nosotros también nos ubicamos de pronto en un escenario de algún vecino, ¿sí? Con de pronto algún efecto físico accidental, ¿ok? Que es muy común, o sea, digamos que nosotros podemos tener la mejor gestión, pero si nuestro vecino no conoce o no entiende muy bien el riesgo, nos puede también afectar y es una amenaza. Entonces, estas son las amenazas ya parametrizadas. De manera similar, nosotros también tenemos ya, digamos, un poco también parametrizadas las consecuencias, pues digamos que ya el término en sí es un impacto no deseado resultante de la materialización del evento límite. Sí, como lo vimos, el evento límite tiene una primera, digamos, pérdida de contención y se traduce en sucesos finales, los cuales pues pueden afectar a las personas, el medio ambiente, los activos, ¿ok? Y entonces un evento límite puede tener múltiples consecuencias asociadas a los sucesos finales más probables, conforme lo determina el árbol de eventos. Como ustedes saben, pues digamos que una pérdida de contención, de acuerdo a la fase, a la presión, a la sustancia que tenga el componente, puede tomar varios caminos, ¿sí? Sus sucesos finales pueden ser radiaciones térmicas asociadas a incendios, llamaradas, pool fire, otros de pronto con sobrepresión relacionados o leves, por ejemplo, otros a dispersiones tóxicas. Entonces, las consecuencias, pues digamos que pueden tener varios caminos. Y por eso es tan importante hablar de que el soporte para yo entender bien ese camino que me va a tomar la consecuencia es el análisis de consecuencias, los cuales usualmente se documentan en los planes de emergencia y con... Andrea, ¿me escucha? Sí, te escucho, César. Sí, se está cayendo la señal. Bueno, ahí pedimos un poquito de paciencia por eso, no sé por qué, pero bueno. ¿Estás viendo la pantalla? Por favor, me confirma, Andrea. Te la mando. Sí, correcto, Bueno, la estoy viendo. ok, entonces digamos que las barreras de prevención están del lado izquierdo del corbatín, ¿sí? Como lo pueden ver aquí en el corbatín, se presentan en este lado, y digamos que son aquellas barreras que me protegen ante esa amenaza, ¿ok? Entonces, digamos que están las barreras de prevención y barreras de mitigación. Entonces, digamos que se pueden dividir en dos tipos, unas físicas y otras en humanas. Las físicas literalmente son aquellas que están relacionadas a elementos, ¿sí? Tipo, por ejemplo, todo un sistema básico de control. Estamos hablando de válvulas de presión, hay algunas barreras físicas secundarias como diques. Entonces, y las humanas están relacionadas a las organizacionales y sobre todo aquellos factores humanos, comportamentales y de supervisión. Entonces, digamos que esas son las dos diferencias del tipo de barrera. Pero digamos que hay una cosa muy importante dentro de cómo se debe definir bien una barrera. La barrera tiene que ser efectiva. ¿Qué significa efectiva? Describe su nivel de atenuación y control de la amenaza. Está disponible, funciona con integridad y es la indicada. Debe ser independiente. Describe su nivel de autonomía e interdependencia con otros sistemas o elementos. Y debe ser auditable. Por ejemplo, una válvula de seguridad, si una válvula de alivio de presión. ¿Ella es independiente? Sí. Es efectiva cuando, digamos, se la requiere que actúe, sí, porque ella está lista y preparada para actuar. Y es auditable, sí, porque yo le puedo hacer un seguimiento, digamos que dentro de nuestro plan de integridad y confiabilidad, de cómo está esa prueba periódica, inspección, mantenimiento, le puedo llevar su documentación y demostrar su funcionalidad. Entonces ella por sí solita
es una barrera, ¿sí? Por ejemplo, un sistema sistema instrumentado de seguridad es una barrera. ¿Por qué? Porque es efectiva ante, digamos que, ante la amenaza, sí, ella trabaja sola. Es independiente, sí, porque digamos que él, valga la redundancia, trabaja sola. Y pues digamos que actúa, o sea, digamos, ante una violación de horarios de operación es efectiva. Y es auditable, sí, yo puedo identificar cómo ella o está operando ante algunas, digamos, cambios en las variables. ¿Ok? Más adelante vamos a ver de pronto algunos ejemplos pequeños de cómo esas barreras cumplen esa interdependencia. ¿Ok? Entonces, debe cumplir la efectividad, la independencia y la auditabilidad. Siempre pregúntese, ¿una barrera es independiente, es efectiva y es auditable? Entonces se convierte en barrera. Si no, es un control que alimenta la barrera. Muy bien, entonces para ello ya vamos a hablar de controles y factores de reducción de riesgo. Entonces, digamos que, ¿qué me degrada a mí la barrera? Los factores de degradación. Pero para ello nosotros tenemos controles. Entonces, más adelante vamos a ver unos ejemplos relacionados específicamente a desviaciones operacionales. Entonces, los factores de degradación son los que afectan la efectividad de la barrera. Y los controles de degradación son aquellos orientados a evitar que los factores de degradación afecten las barreras. Entonces, como pueden ver, digamos que tanto para las barreras de prevención como para las barreras de mitigación, tenemos controles y factores de reducción de riesgo. Muy bien, entonces, digamos que aquí les voy a presentar un ejemplo sencillo, digámoslo así, ante un bowtie tipo en el cual vamos a tener algunas amenazas, ¿sí? Como las vimos anteriormente ya parametrizadas. Vamos a ver cómo todas las áreas que anteriormente les comenté se conectan. Por eso es que el bowtie se vuelve, digamos que una herramienta poderosísima, sobre todo para ellos, para esos gestores del riesgo, o sea, para un gerente de riesgos, para un gerente de operaciones, para un líder de operaciones, para un operador. Digamos que les es fácil identificar cuáles son las medidas de control que tiene que tener para no degradar la barrera y que esa amenaza no me llegue a mi evento límite. Entonces, aquí las disciplinas vamos a hablar sobre integridad y confiabilidad en todas sus disciplinas, equipos estáticos, rotativos, control, la parte eléctrica, civil. Vamos a hablar con operaciones, ¿sí? Qué tan juiciosos somos nosotros, por ejemplo, con la gestión de alarmas, qué tan juiciosos somos con esos cambios en las variables de operación, qué tan juiciosos somos con el seguimiento en sí a la variable del proceso diariamente, digamos que a la ronda estructurada, qué tan juiciosos somos con la disciplina operativa. Por otro lado, tenemos también la gestión HC, ¿sí? Que se traduce casi que en el seguimiento de seguridad de procesos, la seguridad industrial, la gestión ambiental, la gestión de entorno y gestión de seguridad física. Entonces, digamos aquí un poquito ya más a profundidad, por ejemplo, digamos que ante la amenaza de falla del sistema por condición relacionada a la corrosión interna, nosotros tenemos tres barreras ya parametrizadas, que es la primera incluye la contención, o sea, la primera barrera ante esta amenaza, que es en sí per se la primera contención de la fuente de riesgo, ¿sí? Segundo, sistemas catódicos, anódicos o de corriente impresa. Puede que digamos que la facilidad no lo tenga, pero digamos que es una barrera que seguiría después de esa primera contención. Y tercero, sistema de tratamiento químico. Este sí es muy común, sobre todo en operaciones que se encuentran, ¿ok? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, la otra amenaza por condición también, falla del sistema por corrosión externa. Entonces, ¿cuál es la primera barrera? Como lo vimos en la anterior amenaza, la primera contención. En este caso es muy común ver los recubrimientos externos. Y tenemos los sistemas catódicos, anódicos y de corriente impresa. Entonces aquí también empezamos a ver nosotros, por ejemplo, cuál es la diferencia entre tener una falla de condición por corrosión externa e interna. Por ejemplo, aquí el tratamiento químico ya no entra, ¿sí? Como barrera. Entonces, digamos que esas son dos parametrizadas para este que es corbatín tipo. Por otro lado, tenemos una falla del sistema por una desviación operacional que es sobrepresión. Entonces vamos a tener la primera contención como la primera barrera. Como vimos en el diseño inherentemente seguro, tenemos sistemas de control y alarmas, ¿sí? Alarmas críticas, sobre todo HH, LL. Tenemos la siguiente barrera que es acción por parte del operador, sistemas de apagado seguro, que son los sistemas instrumentados de seguridad, y el sistema de alivio de presión. Digamos que dentro de esa cadena de fallas de diseño inherentemente seguro sigue esos pasos.
Cuando nosotros tenemos una desviación operacional, lo que primero está, pues es, digamos que la primera contención. Pero ¿quién es, digamos, la primera barrera que actúa independiente? Es el sistema básico de control. ¿Por qué es independiente? Porque ella actúa solita. Es efectiva cuando algún cambio en variable, es efectiva. Es auditable, sí, porque nosotros la podemos auditar. Si eso falla, ya hay una violación de la variable de operación, pues inmediatamente él tiene ya una alarma HH o LL en su HMI o donde pues digamos tenga su visor de alarmas. Y el operador pues digamos que tiene que actuar ante esa desviación operacional. Si eso no, digamos, o él no actúa o hay algún tema por qué no se actúa, pues entra, si las facilidades lo tienen, el sistema instrumentado de seguridad. En muchos casos pues eso no existe, pero digamos que, por ejemplo, en el downstream, en refinerías es muy común tener estos sistemas seguros de apagado, ¿sí? Sobre todo a violaciones de ventanas operativas, los famosos interlock. Entonces, y por último, pues están los sistemas de alivio de presión. Por eso es tan importante cuando nosotros tenemos, digamos que, aperturas por los sistemas de alivio de presión, pues, ¿qué te está indicando eso? Les indica específicamente que todas sus barreras anteriores fallaron, ¿sí? Si usted tiene una apertura en una válvula de alivio de presión, pues algo no está funcionando. Si es que usted, pues digamos que dentro de su facilidad tiene estos componentes en estas barreras, ¿vale? Entonces, muy bien. Por otro lado, por ejemplo, para las fallas del sistema por incremento de temperatura, entonces tendremos una primera contención. De la misma manera, tenemos un sistema de control y alarmas relacionados a la desviación por temperatura, acciones por parte del operador, sí, en este caso, pues a temperatura, y el sistema de apagado seguro. Usualmente, digamos que hay sistemas de alivio por temperatura, pero en este caso, pues no se han considerado, sí, en este corbatintito. Por otro lado, tenemos fallas de sistema por actividades en el área, no intencionales. Es muy común, por ejemplo, ver actividades de aliados, en este caso contratistas, que tal vez trabajen con equipos en operación, ¿sí? Entonces, digamos que por eso es tan importante el aislamiento entre equipos y actividades, ¿sí? Los famosos SAS y SAES. Sistemas, digamos que de seguridad, sobre todo aislamiento entre equipos, la práctica de control de trabajo, mire que aquí ya estamos enfocándonos en la gestión, o sea, aquí es, pues, como gestores nosotros tenemos que trabajar sobre todo en esas mejores prácticas de control de trabajo y sobre todo también digamos que ya entra otra barrera que son los cimientos, anclajes, protecciones y soportería de primeras contenciones. Usualmente, por ejemplo, digamos que puede fallar, de que mi soporte de mi tubería, mi bomba falle, entonces por ende, de pronto no es intencional, pero tuvo una falla en el sistema, en el área, ¿ok? Entonces, ¿eso qué me traduce? Que si yo tengo una barrera degradada, pues esta amenaza a dónde me lleva? A la pérdida de contención. Bueno, por otro lado, tenemos las fallas del sistema por eventos intencionales. Esto en Colombia pues, es muy común, por ejemplo. Entonces, se ha visto que podemos hablar de una barrera que sea el cerramiento físico, bunkerizado y control de acceso. En algunas, digamos, facilidades en Colombia lo tienen. Sistemas de vigilancia por video intrusión. Sí, de hecho, pues hay algunas facilidades que se ven remotamente de manera centralizada en Bogotá. Por otro lado, tenemos otra barrera, acciones por parte de seguridad física, acciones por parte de fuerza pública. Como pueden ver, son barreras ante una amenaza. O sea, digamos que aquí ya no estamos hablando solamente de desviaciones operacionales, sino es una desviación también por seguridad física. Digamos que la puede entender seguridad física. Y por otro lado, digamos muy común también, y sobre todo en varias partes, tal vez de Sudamérica, fallas del sistema por eventos de origen natural. Entonces, no estamos, digamos que, muy protegidos con respecto a estas fallas. Entonces, vamos a hablar de barreras como, por ejemplo, estructura de protección contra amenazas naturales, cimientos y anclajes, primera contención, sistema de alerta temprana, que es, digamos, algo que en este caso ya se está instaurando o se está, digamos que, eh, tomando mucha fuerza, sobre todo para esta amenaza y acciones por parte del operador. Si nosotros tenemos un tsunami, el que viene pues para Cartagena, no sé, o lo que pasó por ejemplo en Perú, digamos que un sistema de alerta temprana nos permite a nosotros tomar decisiones. Entonces, casi que esta barrera es importante
en algunos casos, pues, por ejemplo, de origen natural relacionados a tsunamis. Bueno, entonces, para continuar, aquí continúo. Ok, entonces, bueno, digamos que aquí ya me voy a profundizar un poquito más por el tiempo, sobre todo, para que alcancemos a hablar un poco sobre la falla, la amenaza fallas del sistema por desviaciones operacionales. ¿Por qué quiero profundizar en esta? Porque, como pueden ver, la gestión de barreras se traduce en cómo yo manejo mis controles, cómo esas, digamos que esas áreas interdependientes o multidisciplinarias me trabajan para que el control y la barrera no se degrade. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de, digamos que de la primera barrera ante una desviación operacional. Entonces la barrera se denomina límite de contención primario. Entonces, ¿qué es eso? Es, digamos, relacionado al espesor de paredes de los equipos, el estado de las uniones roscadas, algunos sellos, puntas, cojinetes, uniones, bridas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me degrada? El primer, digamos, aquí pueden en esta barrera, hay dos factores de degradación, como lo pueden ver aquí. Entonces, el primero es un cambio de tecnología no controlado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto, si nosotros tomamos decisiones como, por ejemplo, tal vez cambiar un material en el cual la ingeniería no lo acepta, ¿sí? Entonces, es un cambio de tecnología no controlado. Entonces, eh, ¿cuál es el control ante ese factor de degradación? Un control de cambio de tecnología MOOC cerrado. O sea, cuando nosotros tenemos MOOC bien gestionados, eso no debería de pasar. Pero si ustedes, digamos que manejan un sistema MOOC, un cambio de tecnología no asegurable, entonces inmediatamente ese factor de degradación me afecta la barrera. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo voy a cambiar una válvula en la cual la válvula era inoxidable, llamémoslo así, un ejemplo básico, y por X y motivos decidí o tomé la decisión de montar una válvula de acero al carbón, ¿sí? No tuve, digamos que esa correcta revisión del MOOC, se instala, pero ¿qué pasa con esa primera contención? Ya empieza usted a tener una, digamos, una condición subestándar a la ingeniería. Entonces, el cambio, el control de cambio de tecnología MOOC no está funcionando, ¿ok? Entonces, hace que el factor de degradación, cambio de tecnología no controlado, empieza a degradar la barrera. Bueno, ese es, digamos, que un factor de degradación. El segundo factor de degradación que me degrada la barrera es la pérdida de integridad y confiabilidad de elementos y componentes. Como lo pudieron ver, digamos que aquí vamos a tener también, digamos, varios controles, de hecho, sí, sobre todo, pues, digamos que el plan de inspección y mantenimiento en el sistema oficial. Usualmente, digamos que para este tipo de barrera, que es la primera contención, nosotros le tenemos sobre todo una ruta en RBI, que más adelante la vamos a ver en otros webinars. Sí, pero ellos tienen unos planes de mantenimiento preventivos y predictivos. Entonces, digamos que este plan de inspección y mantenimiento nos permite a nosotros identificar cómo está ese sistema. Pero si no lo tenemos, pues ya empieza el factor de degradación aquí a hacer mellita a la barrera. ¿Ok? Tenemos otro control relacionado al cumplimiento de frecuencia en el plan de inspección y mantenimiento. Otro control que es el plan de inspección, preservación, incluido en operación estructurada. O sea, aquí están las rondas. O sea, digamos que, por ejemplo, en operación es muy común que el operador vaya y vea, identifique cómo está la condición del activo según la estrategia de mantenimiento de estos activos. Por otro lado, tenemos el cumplimiento de frecuencias y alcance de ronda. Es muy común a veces que por priorización de actividades se aplacen esos seguimientos. Entonces, si usted, digamos que está empezando a afectar este control, pues le está dando fuerza al factor de degradación para que me degrade la barrera, ¿ok? Por otro lado, ventanas operativas de integridad completas y activas en un taller, cumplimiento y cierre de desviaciones por ventanas operativas de integridad establecidas. Entonces, como pueden ver, aquí está la gestión que nosotros, como gestores en seguridad de procesos, y me explico cuando hablo de gestores de seguridad de procesos, son todas las áreas. Sí, ¿por qué? Porque como pueden ver, cada área tiene su pedacito aquí y se vuelve gestor de la seguridad del proceso. Entonces, digamos que esta es la primera barrera. La segunda está relacionada al sistema básico de control, como les dije, y asociado al diseño inherentemente seguro. Entonces, digamos que lo mismo. Le vamos a tener un factor de degradación, que es el cambio de tecnología no controlada. Si yo, por ejemplo, tengo cambio un elemento primario como un sensor no correspondiente a la ingeniería, afecto ya esta tecnología y estoy dándole pie
al factor de degradación para que me degrade la barrera. Por otro lado, digamos que compartimos algunos controles similares porque pues como son elementos y barreras físicas, entonces vamos a hablar de un plan de inspección y mantenimiento del activo, cumplimiento de frecuencia del plan de inspección y preservación incluido la operación estructurada, cumplimiento de frecuencia y alcance de la ruta. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, digamos que en algunos casos se comparten controles ante esos factores de degradación. Pero siguiendo en la línea de defensa, después de la primera barrera, la segunda barrera, tenemos la tercera, que es alarmas por desviación de temperatura, supervisión e intervención manual. O sea, es muy común que si el sistema básico de control no me está actuando y tenemos una violación a la, digamos que esa ventana operativa, pues ya estamos a empezar a, digamos que cerca a ese punto, sobre todo de esas alarmas críticas, HH, ¿sí? O LL, de diferente pues índole, presión, temperatura, nivel, caudal, entonces, digamos, ¿qué pasa con estas alarmas? Entonces, el primero es inadecuado diseño, incorporación del activo, manejo del cambio. Entonces, aquí vamos a hablar de un control, que es la gestión y racionalización de alarmas. Es muy común ver que nosotros tengamos una gestión sobre ellas, ¿sí? Sobre todo en esas HH y LL, ¿ok? Pérdida de integridad y confiabilidad de elementos. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de inspección, pruebas y mantenimiento de SAP, ¿sí? Hay algunas alarmas que el plan de mantenimiento pues está escrito dentro de ese sistema de seguimiento, en otros no. Indicadores KPI, o sea, digamos que por ejemplo es muy común ver en facilidades que se presenten alarmas inhibidas, ¿sí? Es un listado pues que uno tiene que hacerle un seguimiento porque se está degradando su barrera. Entonces cuando la degrada, pues ya sabe qué pasa. Le da pie para que la amenaza me llegue a su pérdida de contención. Tenemos un análisis operacional en el gerenciamiento de alarmas, gestión de repuestos, insumos críticos. Mire que aquí ya abastecimiento entra dentro de un control de, digamos, de una barrera de seguridad de procesos, como abastecimiento. ¿Por qué? Porque es que si yo no tengo mi control de un repuesto crítico ante un activo por seguridad de procesos, puedo estar, digamos, dándole peso a un factor de degradación para que me degrade la barrera. Bueno, por otro lado tenemos el error humano, entonces también tenemos que asegurar las competencias de nuestro personal de operación. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a actuar. La en sí la barrera se denomina alarmas, supervisión e intervención manual. Ustedes conocen que cuando nosotros tenemos unas, digamos que unas alarmas de este tipo, digamos que inmediatamente hay una acción asociada al operador. Bueno, tenemos un cuarto punto que es el sistema instrumentado de seguridad, la cuarta barrera, que en este caso, digamos que lo relacioné a temperatura solo para dar el ejemplo, ¿sí? Digamos que también comparte algunos factores de degradación. El primero, cambio de tecnología, o sea, casi que este factor está de degradación en todas las barreras. ¿Por qué? Porque si usted cambia en sí la filosofía de tecnología, digamos, dada por la ingeniería, por ejemplo, al CIS, y no tiene un buen control de cambios, pues directamente va a afectar la barrera. Vamos a hablar de pérdida de integridad y confiabilidad de elementos. Entonces, para ellos tenemos los controles, el plan de inspección y mantenimiento, el cumplimiento en frecuencia del plan de inspección y preservación y cumplimiento de frecuencia de alcance de la ronda. Y por último tenemos, como el ejemplo anterior dado, es el sistema de alivio. Entonces, en este caso de presión, metros de temperaturas, y aunque no son muy comunes, pero pues se dan, capacidad de relevo suficiente para los escenarios posibles de desviación del proceso, memoria de cálculo de los escenarios, cambio de tecnología no controlado, pérdida de integridad y confiabilidad de elementos. Lo que hemos visto anteriormente, voy a pasar para que alcancemos a tener un poquito de tiempo. Entonces, de manera similar, digamos que como lo vimos en digamos en la parte de prevención, se maneja, está en la parte de las consecuencias, las barreras de mitigación. Entonces aquí, digamos que está muy relacionado sobre toda esa gestoría técnica relacionada a los planes de emergencia y contingencia, a los sistemas de detección y acción y los sistemas Fire, Gas. Entonces, y sobre todo también pues hemos visto que es importante entender también afectación, sobre ejemplo, a clientes, una consecuencia, cómo el plan de continuidad y crisis nos puede ayudar a nosotros en tener una barrera ante ese nivel de severidad de consecuencia. Muy bien. Entonces, continúo. Ya por último, digamos que voy a darles una presentación muy básica de cómo, digamos que los resultados que nos presenta estos, estos corbatines, cómo nosotros los podemos llevar
para que puedan ver en tiempo real. O sea, usted puede tener su nivel de riesgo de su facilidad, de su refinería, de su estación, de su planta química, planta agroindustrial, planta de abono, no sé, en tiempo real. Usted puede ver, valorar el riesgo en tiempo real. Entonces, digamos, como lo vieron, gran parte de la información que adquiere el corbatín son por barreras físicas, o sea, por elementos físicos que están casi todos descritos en un sistema de integridad y confiabilidad. En este caso, por ejemplo, en algunas organizaciones, en muchas, se maneja el SAP. Entonces, si nosotros, digamos que la filosofía que desde Bureau Veritas hemos adelantado es que, si, voy a poner aquí el puntero un momentico, eso. Digamos que una vez organizado el corbatín, y digamos que tenemos una fuente de información que viene en un sistema tipo SAP, podemos conectar este corbatín con SAP directamente. Ustedes saben que SAP se actualiza todos los días a las 6 de la mañana y digamos que nos permite a nosotros presentar la valoración del riesgo. ¿Esto de qué nos sirve? Por ejemplo, si yo tengo un escenario de alta consecuencia, mayor hazard, nos puede decir, mire, señor, está degradando la barrera, su PCB falló. ¿Eso qué significa en un mayor hazard? Que podemos estar afectando, digamos que a personas, ambiente o infraestructura para un escenario, por ejemplo, de potencial desastre, ¿sí? Entonces, da la alerta porque son escenarios de cuidado, o sea, de mucho cuidado. Entonces, una vez nosotros obtenemos estos datos digamos, de la fuente de integridad y confiabilidad, pues lo podemos presentar. Este es un ejemplo, pues, en el cual se ha desarrollado un esquema del cual nosotros vemos que si tenemos una barrera degradada, entonces él inmediatamente en tiempo real te puede decir, mire, algo está pasando en sus facilidades, ¿sí? Entonces si uno entra a la facilidad, uno viene al corbatín, bueno, algo pasa, algo me falló, ¿sí? ¿Qué barrera? Sistema de alivio, sistema instrumentado de seguridad, alarma. Entonces usted va a ver, bueno, no es lo mismo perder un SIS que un sistema básico de control. Entonces, digamos que aquí ya tenemos unas fuentes de información importantes para poder presentar. Bueno, y ya por último, para que nos cumplamos ahí un poquito el tiempo, entonces, Bureau Veritas, digamos que está desarrollando un servicio del de análisis Bowtie para escenarios de alta consecuencia en la refinería de Barranca Bermeja. También tiene un curso de entrenamiento para el desarrollo de análisis Bowtie. Y digamos que trabaja muy de la mano con los clientes. En este caso, por ejemplo, digamos que Bureau Veritas también trabaja con información interna del cliente con activos de conocimiento como la guía HCG 034, HCG 050. Y también digamos que todo este conocimiento está soportado en el CCPS, Water Risk Management, y la estandarización de definiciones de barreras de UGP. Entonces, esto nos ha permitido a nosotros, primero, estandarizar el Bowtie, segundo, cómo esa estandarización nos permite traducirlo a acciones concretas, a la operación y concretas sobre todo a esos entes multidisciplinarios de las diferentes disciplinas. Y como pueden ver, digamos que nos ha permitido escalar, que el análisis no se quede en un papel, sino que pueda visualizarse en tiempo real. Entonces, creo que aquí tenemos un valor importantísimo que como herramienta el análisis nos lo da. O sea, digamos que aquí, por ejemplo, un HASOP es muy importante porque allí vas a tener algunas desviaciones operacionales. El BOUTE te permite a ti ver todo el entorno, todo el contexto, ¿sí? No solamente la parte operacional, sino, como lo vimos, amenazas relacionadas a la condición del activo, amenazas relacionadas a la operación, amenazas relacionadas con clima y fuerzas externas, digamos que con factores intencionales, no intencionales y unidades vecinas. Entonces, esto es lo que les tenía para hoy. Voy a aperturar aquí un poquito, voy a dejar de presentar para que hablemos de algunas preguntas y no sé si Cristian quiera participar, que es nuestro gerente de entrenamiento, para de compartir. Listo, Andrea. Ujú. Perfecto, César. Muchas gracias por esta información tan valiosa, por presentarnos este webinar el día de hoy. Tenemos varias preguntas aquí en el chat. Les recuerdo a todos que esta sesión está siendo grabada y será enviada a todos ustedes después, unos días después de terminado este webinar. Es importante que para que lo puedan recibir, llenen
la lista de asistencia, el formulario de asistencia que se encuentra en este momento en el chat para que puedan ver de nuevo y revivir este webinar pues las veces que lo consideren necesario. Adicionalmente, como lo mencionaba César, Buró Veritas ofrece distintos servicios enfocados en esta temática. Uno de ellos es entrenamiento, por lo que les dejo también el contacto de Diana Carolina Espejo, que es la persona encargada de resolver todas sus dudas en cuestión de entrenamiento. Ahí les dejo el número de WhatsApp donde la pueden contactar en cualquier momento, pues obviamente dentro del horario estipulado de oficina. Si quieres, César, te leo una de las preguntas. Dame un momento. Sí, por favor. Dice, ¿la metodología Bowtie aplicaría solamente en el sector productivo y no en servicios? No, la metodología aplica para todo. De hecho, este tipo de análisis no están relacionados ya solamente, por ejemplo, digamos que al manejo de sustancias peligrosas, sino a casi que a toda pérdida de contención que usted lo traduzca como energía. Pero también digamos que en la actualidad se está llevando a que este tipo de análisis pueda ser llevado, por ejemplo, a entidades financieras, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que te permite a ti ver, digamos que ese peligro y cómo gestionas tú tus barreras ante las amenazas de diferente índole, ¿sí? Es un análisis muy poderoso, una herramienta súper poderosa en la gestión del riesgo, ¿no? O sea, digamos que desde ahí ya empezamos. Nos desligamos un poquito, es la gestión en sí del riesgo. Perfecto. ¿Cómo se determina la cantidad mínima de barreras que debe llevar una amenaza? ¿Existe alguna guía para ello? ¿Cuál es? Sí, sí, digamos que Bureau Veritas, en compañía también como con sus clientes, digamos que ha identificado el número estándar exacto de las barreras más adecuadas para este tipo de facilidades y sobre todo en la industria oil and gas. El CCPS en su libro nos, digamos que nos da tal vez algunas ideas, ¿sí? Digamos, de cuántas barreras ubicar, pero todo depende, por ejemplo, si es una desviación operacional, está descrito en las capas de protección, o sea, más de ahí no se puede mover, ¿sí? Las capas de protección de un diseño inherentemente seguro son las que nos indican a nosotros para una desviación operacional el número de barreras que tienen, ¿sí? Por eso, la estandarización que les presentamos es, digamos que el número correcto de barreras ante una amenaza. Ujú. ¿Otra pregunta? Listo. Hay otra pregunta. ¿Hay algún software gratuito o página para efectuar los análisis Bowtie que sea una buena alternativa a los softwares de pago y a Excel? Sí, hay uno que se denomina T-Bow Tide, pero desafortunadamente no te permite eh, llevar como la información a los factores de degradación y controles. Entonces, solamente te presenta un esquema muy básico de una amenaza y unas barreras al evento límite. Mi recomendación es que lo puedan hacer en Excel, ¿sí? Porque inicialmente, pues ahí ustedes van a entender cómo ante una amenaza y unas barreras y unos controles, pues se puede atender fácilmente, digamos que la explicación de un bot inicialmente. Ujú. Bueno, hasta el momento son las dudas que tenemos. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, pero de nuevo, César, agradecerte por tu tiempo, por toda la información que nos compartiste, agradecerle también a todas las personas que se encuentran conectadas y que se mantuvieron a lo largo de este webinar. Como César lo comentaba al inicio, esta va a ser una secuencia de webinars que van a estar relacionados con este tema, que si se encuentran interesados en participar, van a estar recibiendo la información a sus correos y si se encuentran en la base de datos que les comenté que se encuentra en el chat o si ya se encuentran en nuestra base de datos, van a estar recibiendo esa información. Igualmente en nuestras redes sociales, César, no sé si quieras dejar tus datos, compartir tus datos por si tienen alguna duda o quisieran contactarte también. Sí, claro que sí. Y Ujú. ujú.
Si quieres, déjalo en el chat para que lo puedan tener más fácil. Vale, si me buscan por LinkedIn, no hay ningún problema. Ujú. Muchas gracias y nos vemos, creo que en 3 semanas, 4 semanas, para hablar de RBI, ¿sí? Cómo vamos a trabajar en la priorización de activos. Después con PEPAM, de decreto 1347. Después con JASO, vamos a presentarles cómo estamos desarrollando los casos en refinería Barranca Bermeja y entre otras. Así que muchas gracias a todos ustedes y bienvenidos a esta serie de webinars que Buró Veritas está disponibilizando para todo Colombia, Sudamérica y casi que Latinoamérica sobre temas de seguridad de procesos. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a ti, César. Bueno, un abrazo, gracias.